tardes, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número 4. A continuación, expondremos los temas 3.13 al 3.16. Estos temas son los que a nosotros nos tocó exponer. A continuación retomaremos los puntos importantes de estos temas, a los cuales mis compañeros les darán una breve explicación de los puntos importantes, a los cuales nosotros explicaremos, y esperando a que ustedes puedan entender con claridad lo que mis compañeros van a explicar. Los temas a tomar son aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, esteres y aminas. Estos temas, a continuación mis compañeros les darán cada tema que a ellos les tocó, y así poder dar esa explicación a ustedes para que puedan comprender y entender con claridad estos temas. Yo les voy a hablar un poco sobre el tema de los aldehídos y las cetonas, que dichos compuestos los encontramos en las resinas, en las pinturas, en los perfumes, en los plásticos. Bueno, para comprender un poco mejor este tema es necesario que ya con anterioridad hayamos visto o estudiado el tema de los hidrocarburos y los alcoholes, pero suponiendo que ya se hizo, vamos a darle paso a los que son los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas se caracterizan porque en sus estructuras o en sus compuestos se encuentran lo que es el grupo carbonilo, que sería esto, tanto en los aldehídos como en las cetonas. Pero bueno, ¿cómo diferenciar un aldehído de una cetona si los dos tienen el grupo carbonilo en sus estructuras? Eso es muy sencillo. Un aldehído se va a identificar porque el grupo carbonilo se va a encontrar a un extremo de lo que es la cadena de carbono, ya sea al principio o al final. Eso no importa, lo que importa es que el grupo carbonilo siempre va a estar en un extremo. A diferencia de las cetonas, que el grupo carbonilo se va a situar ya sea en medio o dentro de la cadena de carbonos. Esto sí es interesante comprenderlo, que ya sea en medio, no importa el orden, pero siempre va a estar en medio. Y se va a llegar a dar el caso de que en una estructura o en una cadena vamos a encontrar un aldehído y una cetona. ¿Qué debemos de hacer ahí? Como este signo nos está marcando acá, que este signo significa mayor que, pero en este tema de los aldehídos y las cetonas lo vamos a utilizar como un prefijo de que un aldehído es primordial ante una cetona si se encuentran dentro de una misma cadena. Eso quiere decir que le vamos a dar preferencia a los aldehídos. Cuando encontremos un aldehído y una cetona en una misma cadena, vamos a tener que ser un aldehído. Las terminaciones para nombrar un aldehído y una cetona son prácticamente las mismas con los prefijos de los hidrocarburos, pero vamos a encontrar de que la terminación final, que cuando un hidrocarburo termina así en una O, esa O lo vamos a sustituir por un al en el caso de los aldehídos y por una ona en el caso de las cetonas. Para comprender un poquito mejor lo explicado anteriormente, aquí situamos unos ejemplos de algunos. Vamos a comenzar por los aldehídos. Por ejemplo, esta estructura. Si estuviéramos hablando de un hidrocarburo, lo nombraríamos etano. Pero, como nos damos cuenta de que tiene el grupo carbonilo, nos damos cuenta que es un aldehído. Y esta O que tenemos acá, esta terminación O, lo vamos a cambiar por al, que ya anteriormente lo habíamos explicado. Entonces aquí tendríamos un etanal, pero se va a dar el caso que en algunos libros o algunas enciclopedias pongan un nombre completo, que es el etanaldehído.
tanto de esta forma como de esta forma están correctas. Bueno, en el segundo ejemplo situamos de que encontramos una cetona y un aldehído. Para identificar esto, primero debemos de identificar nuestra cadena principal, que en este caso nuestra cadena principal sería lo que está en azul, lo que está encerrado dentro de azul. Bueno, y nos damos cuenta de que encontramos una cetona y un aldehído, pero como ya habíamos mencionado que es primordial el aldehído, entonces vamos a nombrar el aldehído como habíamos dicho que se nombran por más o menos con los hidrocarburos, con los prefijos, y esto sería un pentanal. Pero ¿cómo describimos que dentro de este pentanal hay una cetona? Entonces para eso nos va a servir esta palabra que es oxo, que prácticamente es un doble enlace con un oxígeno, y lo situamos en el carbono número 3, que si lo numeramos sería 1, 2, 3, 4, 5, y nuestro doble enlace con el oxígeno lo situamos en el carbono número 3, por eso ponemos 3-oxopentanal. Esta es una forma correcta de darle el nombre a esta estructura. Pero también podemos encontrar en otro ejemplo como este, los ciclos. Que cuando tenemos un ciclo con un aldehído, que es el grupo carbonilo que nos está indicando acá que es un aldehído, lo vamos a nombrar como lo nombramos el ciclo que en los hidrocarburos, que esto sería un ciclo hexano. Pero ¿cómo indicamos que este ciclo hexano es un aldehído? Por esta palabra, que sería carbaldehído. Esta es la manera de nombrar a un ciclo con un aldehído. Ahora bien, yo creo que ya comprendiendo esto, vamos a dar paso a las cetonas. En el caso de las cetonas, como ya habíamos dicho, por ejemplo en esta estructura, si estuviéramos hablando de hidrocarburos, sería un propano. Pero como estamos hablando de una cetona que contiene el grupo carbonilo, entonces esa O lo cambiamos por ona y nuestro nombre sería propanona. Esa es la manera de nombrar a una cetona. En el segundo ejemplo, lo negro es la estructura, todo lo que está de negro es la estructura. Y lo primero que hacemos es identificar nuestra cadena principal, que sería esta, lo que está dentro de lo azul. Pero nos damos cuenta de que tenemos dos cetonas. ¿Cómo le hacemos para nombrar esas cetonas? Sí, Jacob. Pero no nos debemos de asustar. Ya identificamos nuestra cadena principal, que es esta. Bueno, ahora lo que sigue es enumerar los enlaces, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, si suponiendo que tuviéramos solo una cetona, que sería esta, nombraríamos esta estructura como octanona. Pero en este caso tenemos dos, que es esta y esta. En este caso lo nombraríamos como octadiona, que el di que encontramos acá nos está indicando que son dos cetonas, y para eso es necesario también escribir o identificar en qué enlaces están, que en este caso serían en el 2 y en el 7. Por eso ponemos 2,7 octadiona. Pero también es necesario nombrar a los sustituyentes, que en este caso serían estos, y como ya lo nombramos como los hidrocarburos, entonces ponemos 3,6 dietil, que nos está indicando que hay dos etiles.
y 4,5 dimetil, que nos está indicando que hay 2 metiles dentro de la cadena. Es una manera muy sencilla, a ver, se complica, pero es sencilla. Y de esta manera le damos el nombre correcto a esta estructura. Bueno, cuando nos encontramos con un ciclo y nos damos cuenta que tiene el grupo carbonilo, nos damos cuenta que es una cetona. En ese caso, en un ciclo es más fácil nombrar a la cetona. Y por ejemplo, así como en nuestro ciclo sería el ciclo hexanona. Y únicamente se queda de esta manera. Y con eso terminamos lo que son los aldehídos y las cetonas. Ácidos carboxílicos son aquellas sustancias que contienen en su estructura uno o más grupos funcionales. Los ácidos carboxílicos se nombran teniendo en cuenta la cadena más larga que contenga el grupo funcional y se enumeran los carbonos comenzando por donde está el carbono, como por ejemplo en la nomenclatura. La nomenclatura está conformado con el grupo funcional y el oxígeno. Siempre y cuando estamos hablando de los ácidos carboxílicos, siempre debe de llevar el OH para que se pueda identificar como ácidos carboxílicos. Digamos, si es otra sustancia, no debe de llevar el OH para que se pueda identificar como ácidos carboxílicos, siempre debe de llevar el OH. Y la cadena que se va a formar siempre se debe de iniciar del grupo funcional, o sea, el carbono siempre se debe de empezar ahí. Entonces, y luego de eso, para armar la cadena, se nombran los radicales teniendo en cuenta los carbonos por donde se ubican, y luego se coloca la palabra ácidos. Y finalmente, según el número total de los carbonos de la cadena más larga que contengan, la terminación queda en oico, como por ejemplo en los alcanos solo se le antepone la palabra ácidos y luego se termina con oico. Siempre el ácido carboxílico siempre se debe de llevar antes el ácido para que se pueda identificar que es un ácido, y después viene el metano, como que pusimos este ejemplo, es un metano. Ese metano, como estamos hablando de ácidos carboxílicos, se agrega el oico para que quede como ácido metanoico. Esto como por ejemplo, otro ejemplo que pusimos es el ácido etanoico. Es el ácido etanoico es un ácido también, es un etano, y luego se pone la palabra ácido antes de iniciar el nombre de la sustancia. Se pone el ácido y luego el etano. Como estamos hablando de un ácido carboxílico, queda como su nombre, el ácido etanoico. Otro de los ejemplos que pusimos es el propano. Como estamos hablando del ácido carboxílico, se le pone antes el ácido y luego el propanoico. Mi compañero va a explicar el de las propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Los ácidos son miscibles con el agua en todas proporciones. Los demás disminuyen su solubilidad al aumentar los átomos de carbono. Solubilidad. El grupo carboxilo confiere carácter polar y nos permite la formación de puentes de hidrógeno. Y se hace posible que dos átomos de ácidos se unan entre sí en dos puentes de hidrógeno.
formando un dinero cíclico. Los primeros 4 son solubles en agua y a partir de 12 ya no son solubles en agua. El punto de ebullición presenta ebullición debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. Como se muestra aquí, son dos rayitas en puntitos, son los puentes de hidrógeno, donde se presenta en esta nomenclatura. Punto de fusión varía según el número de carbono, siendo más elevado de los ácidos fórmicos y acéticos. Son más elevados que los alcanos y de derivado de peso molecular parecido mediante puentes de hidrógeno. Y también las propiedades químicas pueden originar los derivados de ácidos por sustitución del grupo carboxilo de los ácidos sustituidos. Se puede obtener también las propiedades químicas por oxidación de alcoholes primarios. Para obtener ácidos carboxilos mediante esta reacción, el alcohol primario se trata por un oxidante fuerte. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roxana Yanet Directa Valenti y yo les voy a hablar un poco de lo que son los esteres. Los esteres son compuestos orgánicos. Están formados por la unión de ácidos con alcoholes. Pero los esteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico reemplaza un átomo de hidrógeno en un ácido oxigenado. En los esteres más comunes, el ácido en cuestión es el ácido carboxílico. Un ejemplo es si el ácido es el ácido acético, el ester es denominado como acetato. Los esteres también se pueden formar con ácidos inorgánicos, como el ácido carbónico, el ácido fosfórico o el ácido sulfúrico. Un ejemplo es el sulfato de dimetilo, que es un ester también llamado como ester dimetílico del ácido sulfúrico. Los esteres también los podemos clasificar en 4 tipos: en esteres orgánicos, esteres inorgánicos, esteres aromáticos o esteres alifáticos. Los esteres orgánicos son los que están formados por un alcohol y un ácido orgánico. Los esteres inorgánicos son los que se derivan de un alcohol y tienen un ácido inorgánico. También otra forma de poder clasificarlos es según el tipo de ácido orgánico que se usó en su formación, es decir, si se trata de un ester aromático o de un ester alifático. Los esteres aromáticos son los derivados de los anillos bencénicos y los alifáticos son los derivados del etonato de propilo. La obtención de esteres. Los esteres se obtienen combinando un ácido orgánico con un alcohol. Se usa el ácido sulfúrico como un agente deshidratante para ir eliminando todo el agua que esto va provocando. Todo esto es para que se vaya inclinando la balanza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de un ester. Los esteres también tienen propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas se derivan en 2, en esteres de bajo peso molecular y en esteres de alto peso molecular. Los esteres de bajo peso molecular dice que son líquidos volátiles de olor agradable. Son los responsables de ciertos olores de algunas frutas. Los esteres de alto peso molecular son solubles en solventes orgánicos, y son insolubles en agua. Son menos densos que el agua. Y las propiedades químicas. Las propiedades químicas, al igual, se derivan en 2, en la hidrólisis ácida y en hidrólisis en medio alcalina. La hidrólisis ácida dice que ante el calor se descomponen regenerando el alcohol y el ácido correspondiente. Se usa un exceso de agua para inclinar esta vez su reacción hacia la derecha. La hidrólisis en medio alcalina. En este caso se usan hidróxidos fuertes para atacar al ester. De esta manera, regenerar el alcohol y se forma la sal del ácido orgánico. Bueno, y por último, algunos usos de los esteres. La mejor aplicación que le podemos dar a los esteres es utilizarlo en esencias para dulces y bebidas.
ya que estos se forman de forma natural en las frutas y pues eso hace que tengan olores agradables. Otras personas lo utilizan para perfumes y otras como para antisépticos como el cloruro de etilo. Bueno, y pues eso sería todo de lo que es un poco de los esteres. Ahora mi compañero les explicará un poco más de lo que son los tipos de esteres. Muchas gracias. Bueno, después de que mi compañera explicó sobre las propiedades físicas y químicas de los esteres, yo paso al siguiente punto, que sería uso de los esteres en la industria. Y como podemos ver, los esteres lo utilizamos en lo que son los fuertes pedamentos, como podría ser el resistor 5000, en combustible inicial de los motores, que en eso sería el diésel o la gasolina, en veneno para las ratas, en disolventes, en plastificantes, aromas artificiales, como podría ser los productos de perfume, alcohol o cualquier otra cosa que tiene aromatizantes, y productos farmacéuticos, en eso que podría ser un alcohol o cualquier otra cosa que lleva aromatizantes, ¿ves? Después de eso paso a lo que es la nomenclatura de los esteres. Como podemos ver, todo esto que está aquí son su fórmula química, y esto es su nomenclatura, que más que nada yo lo investigué en nomenclatura de UPAC. Este primero, que se llama dieliteléter, el segundo que sería poliéster o llamado también polímeros, el tercero es éter etílico, el cuarto etilmetiléter, y por último el quinto sería etilisopropiléter, que es su nomenclatura pues con su IUPAC. Y más que nada, para conocer lo sencillo sería esta formulación química, que en la IUPAC, su nomenclatura sería su nombre en la nomenclatura de IUPAC sería metaxibengo, y en la tradicional sería fenil metiléter, que serían su nomenclatura, por lo que es. Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o varios hidrógenos de la molécula del amoníaco por un sustituyente, o ya sea por algún radical. Los compuestos. Las aminas se clasifican en primaria, secundaria y terciaria. Propiedades físicas. Son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad. La solubilidad disminuye en las moléculas con más de 6 átomos de carbono y en las que poseen el anillo aromático. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Propiedades químicas. Se comportan como bases. Las aminas se obtienen tratando derivados halógenos. Las aminas inferiores se preparan comercialmente haciendo pasar amoníaco y vapores del alcohol en presencia del óxido de aluminio caliente. Usos. Las aminas son parte de los alcaloides. Son compuestos complejos que se encuentran en plantas, ya sea en carnes o etcétera. Bueno, compañeros, como decía aquí mi amigo Osni, igual las aminas, ¿dónde las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana lo podemos encontrar, por ejemplo,
cuando los perros u otro animal rastrean lo que son los desperdicios ya de muertos. Porque las aminas tienen un olor muy feo, muy desagradable, que apesta para nuestro olfato. Igual lo podemos encontrar en lo que es los pescados, en toda cosa que esté en descomposición. Bueno, retomando el tema de aminas en su clasificación. En la clasificación primaria dice que solo se encuentra en una sola clase. ¿Cómo? Que solo tiene un radical, o sea, que solo tiene una escala. En aminas secundarias, igual, dice que lo podemos encontrar de esta manera, con un radical y otro radical, pero o sea, los dos radicales para que tengan dos cadenas tienen que estar en diferente lado o en diferente lado. O sea, en la amina terciaria lo podemos encontrar también de esta manera, ya sea acá lo podemos tener como tres radicales diferentes o diferente, así como se puede decir, en el diferente lado. Por ejemplo, en la primaria lo podemos encontrar de esta manera, con un CH3 más CH2 más lo que es el amoníaco o amina, que también se le puede llamar etilamina. ¿Por qué? Porque solo tiene una cadenita. Y también lo podemos encontrar de esta manera, en este tipo de cadenas o con otro derivado, pero siempre para aumentarle un carbono o un hidrógeno siempre tiene que salir del mismo carbono. Bueno, en las secundarias lo podemos encontrar de esta manera, como bien está acá, con dos diferentes cadenas, o ya sea de esta manera, pero ya con una fórmula. Aquí en esta fórmula dice que tiene dos cadenas, o sea, y en medio está el amoníaco o amina. O también lo podemos encontrar de esta manera, como este otro ejemplo, que tiene dos, es una cadena recta, pero o sea, acá tiene lo que es un carbono y un hidrógeno, o un hidruro con carbono, pero aquí está con el 3, ya está con el 2, o sea que ya está haciendo dos tipos de cadenas más el amoníaco. En lo que es la amina terciaria lo podemos apreciar de esta manera, como está acá, pero con nuestra fórmula, que con sus tres diferentes cadenas, o ya sea igual acá. Aquí lo podemos encontrar, pero ya está separada nuestra fórmula. Nuestra fórmula ya la tenemos acá, lo que es el carbono y el hidrógeno. Y acá con sus carbonos y el hidrógeno, pero ya está dividida en esta manera. Por ejemplo, en esta cadena es una, aquí hay otra, 2, 3 cadenas. También lo podemos encontrar en etilpropilamina. De esta manera, quiere decir que tiene 4 o más cadenas. En esta cadena dice que la tenemos de esta manera, con el nitrógeno, que está dividida en 1, 2, 3, 4 cadenitas diferentes. Bueno, compañeros, yo creo que esto es todo en el tema de aminas. Después de que mis compañeros expusieron los siguientes temas, de los cuales son de los temas del 3.13 al 3.16, retomando lo más relevante y lo más importante de estos temas, a los cuales ellos explicaron todo lo relevante de estos temas, de los cuales estos temas son aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y animas. Estos temas son los que ellos expusieron. La conclusión de todo el tema sería de que los aldehídos y cetonas serían de que se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial. Los aldehídos y cetonas pueden ser preparados por oxidación de alcoholes, ozonólisis de alquenos, hidratación de alquinos y acilización de Friedel-Crafts como método de mayor importancia. Esto sería la conclusión a cuanto al primer tema, del cual es aldehídos y cetonas. En cuanto a los ácidos carboxílicos, sería de que su propiedad más característica de los ácidos carboxílicos es la acidez del hidrógeno, situado sobre el grupo hidroxilo.
el pKa de este hidrógeno oscila entre 4 y 5 dependiendo de la longitud de la cadena carbonada. Esto sería lo que cuenta del carbono. Es la conclusión de los ácidos carboxílicos de este punto. Y en cuanto al ésteres, sería que se hidrolizan en medio acuosos bajo catálisis ácida o básica para rendir ácidos carboxílicos y alcoholes. Esto sería nuestra conclusión de los temas de los ésteres, ya que los ésteres son más o menos como los alcoholes y se carboxilan entre sí. En cuanto al último tema que serían las animas, nosotros como equipo que expuso estos temas, en cuanto a este tema sería nuestra conclusión que las animas presentan punto de fusión y ebullición más bajo que los alcoholes. Así, la etilamina hierve a 7 grados, mientras que el punto de ebullición del etanol es de 78 grados. Y también las aminas presentan hidrógenos ácidos en el grupo animo. Estos hidrógenos se pueden sustraer empleando bases fuertes, organometálicos, hidruros metálicos, formando los amiduros, bases de las amidas. Esto sería en cuanto a la conclusión de esto. Retomando todos los temas importantes, nuestra conclusión sería eso.